Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de matemática. En esta ocasión vamos a dedicar esta clase al matemático de origen británico Andrew John Wiles, que nació el 11 de mayo de 1953 y continúa aún laborando en una de las universidades más prestigiosas de Londres. A él se le atribuye la solución del último teorema de Fermat. Si ustedes se recuerdan, en clases anteriores habíamos indicado que determinados matemáticos dejaban como herencia a la humanidad ciertos problemas que debían ser resueltos. De hecho, en Europa hay un concurso para resolver los 7 grandes problemas matemáticos y a cada problema el que lo soluciona obtiene $1 millón. Andrew John Wiles resolvió el teorema de Fermat, que consiste en lo siguiente: si yo tengo x a la n, y a la n, entonces, de acuerdo a Fermat, debe de ser un número igual o mayor de 3 para que se cumpla la siguiente condición: x a la n sumado más y a la n debe ser igual a z a la n. Entonces, ese problema, que aparentemente es muy sencillo, para Wiles le tomó meses lograr su solución. Inclusive en la primera presentación cometió varios errores, así que se disculpó, pero volvió a los pocos meses y esta vez sí dio con la solución. En YouTube está incluso algunas diapositivas, algunos vídeos que hablan sobre esa solución. Bien, entonces, en homenaje a John Wiles vamos a empezar la clase. Hoy veremos qué son o qué es una serie dentro de la sucesión geométrica. Es una clase muy interesante y a la vez muy sencilla. Serie es el resultado de la suma de los términos de una sucesión. En este caso, recuerden que una sucesión debe ser ordenada y tener un patrón que las mueva. Se representa esa sumatoria con el símbolo sigma, que es una E en latín. Sigma representa la suma de los primeros n términos de una sucesión. En este caso, se debe indicar cuáles son los términos, es decir, desde dónde empieza hasta dónde termina, porque si no se lo hace, obviamente la suma sería imposible. Recuerden que los números se pierden en el infinito. Y esta es su representación matemática. No nos debemos asustar, el símbolo sigma significa sumatoria o suma. Bien, vamos a detallar cada uno de los elementos que compone esta expresión. N, el que está acá arriba, pertenece al límite superior de una sumatoria, es decir, el último valor posible que nos dan. El último valor posible que nos dan. Y el que está aquí abajo representa el límite inferior de la sumatoria, es decir, el primer valor que nos están dando, ¿sí? N, el último valor, y el primer valor. Y K es el índice de la sumatoria, es decir, 1, 2, 3, 4. Recuerden que en una sucesión se procura trabajar con los números enteros. ¿Cómo represento una sucesión cualquiera, en este caso geométrica, en notación sumatoria, o también conocido como notación sigma? Bien, tenemos estos números consecutivos. Empieza desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, lo primero que debemos de hacer para representarlos en notación sumatoria es escribir el símbolo sigma. ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? El límite inferior es 1, por eso está i igual a 1. Y el límite superior, es decir, el último valor, pues es 7. Como en este caso, esta sucesión no tiene ningún patrón, solamente añadirle 1, 1, 1, pues entonces se lo representa con la letra i, es decir, empieza del 1 y al resto se le va añadiendo 1, 1, 1. Por eso se convierte en una serie ordenada de números o números consecutivos. Vamos con este mismo ejemplo a hacer otro ejemplo. Esta vez tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ustedes que ya están preparados se darán cuenta de que hay un número que está moviendo a cada uno de estos números. Bien, vamos a hacerlo
o vamos a representarlo en notación sumatoria. El 1, para llegar al 3, ¿qué tuve que hacer? Pues sencillamente multiplicarlo por 3. El 2, para llegar al 6, también tengo que multiplicarlo por 3. 3, para llegar a 9, obviamente también multiplicarlo por 3. Y así, cada uno de estos números tendremos que multiplicarlos por 3 para obtener el número que corresponde a la sucesión de la parte inferior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el número que está moviendo a los números superiores? Fácilmente determinamos que es el número 3. Ya tenemos todos los elementos. Entonces, ponemos nuestro símbolo sigma. ¿Cuál es el límite inferior? Obviamente era 1, que tuvimos que multiplicarlo por 3. ¿Cuál es el límite superior? Si se dan cuenta, es el 7, que tuvimos que multiplicarlo para llegar al 21. ¿Y qué tuvimos que hacer para hacer eso? Sencillísimo, al número multiplicarlo por 3. En realidad debería ser I3, pero recuerden que hay una propiedad de la matemática que es la conmutativa. Bien podríamos hacer 3i, que es lo mismo que I3, y ahí está ya convertida nuestra sucesión en una notación sumatoria. ¿Sí ven qué sencillo? Vamos a hacer esta vez, a partir de la notación, cómo podemos desarrollar el resultado de esa notación sumatoria. Nos dicen que el límite inferior es 4 y el límite superior es 8. Y luego nos dan, por decir algo, la regla o término general. Hay que multiplicar 2 veces el valor de i y luego restarle 3. Hay que multiplicar 2 veces el valor de i, en este caso empieza por 4 y termina en 8, y luego restarle 3. Entonces esa operación obviamente tenemos que hacerla mental, pues vamos a hacer esta vez por escrito para que entendamos. 2i, como empieza por 4, sería 2 por 4 y luego menos 3. 2 por 4, 8, menos 3, 5. Entonces el primer número resulta que es 5. Más, vamos al segundo número. Esta vez ya no es 4, es 5. 2 por 5, 10, menos 3, 7. Nuestro segundo término es 7. Vamos con el tercero. En este caso sería 6. 2 por 6, 12, menos 3, 9. Y ya tenemos el tercer término resuelto. El cuarto término sería 7. 2 por 7, 14, menos 3, 11. Pues entonces el cuarto término era 11. Y finalmente el último término, que es el 8, que es el límite superior. 2 por 8, 16, menos 3, 13. Listo. Eso era todo. Entonces, como ven, una notación sigma permite, dentro del mundo de la matemática, simplificar una sucesión geométrica. Eso es lo práctico de eso. Vamos a 2 ejemplos más. Hallar la suma de los primeros términos de la sucesión. Ahí está la regla. Menos 1 elevado a la n menos 1 y a su vez multiplicado por n. Quiero, antes de empezar esta explicación, recuerden que un exponente, cuando es par, el resultado del número base va a ser positivo. Pero cuando un número está elevado a un exponente impar, el resultado será negativo. Por favor, no se olviden de esa partecita. Empezamos. Hallar la suma de los 6 primeros términos de la sucesión que acabamos de ver. Ok, esa era la representación a través de la sumatoria. En la parte superior va el valor de n y en la parte inferior y representa el límite inferior. Y obviamente acá significa que la sucesión va desde A1, A2, A3 hasta el infinito, a la sub n. En este caso podemos abreviar de esta manera. El límite superior es 6 porque nos dicen la suma de los 6 primeros términos y el límite inferior va a ser 1. Ok, reemplazamos entonces nuestra regla, menos 1 elevado a la n menos 1. Vamos con mucha atención. Ok, en el primer caso sería menos 1 elevado a la 0 multiplicado por 1. Ok, a la 0 multiplicado por 1. n menos 1 significaría 1 menos 1, 0, multiplicado por el valor de n, es decir, el primer número, 1.
Entonces, menos 1 a la 0, todos sabemos que toda cantidad elevada al exponente 0 da como resultado 1. Por 1, pues obviamente ya veremos la respuesta. Vamos acá. El siguiente valor, de acuerdo a la sucesión, es 1. Menos 1 elevado a la 1 por 2. El siguiente valor, menos 1 elevado al cuadrado o a la 2 por 3. El siguiente valor, menos 1 elevado a la 3 por 4. Recuerden que la regla en la parte superior del exponente hay que ir restando 1. Y lo que estamos haciendo es representando eso. Vamos con el siguiente, menos 1 elevado a la 4 por 5 y menos 1 elevado a la 5 por 6. Bien, vamos a ir desarrollando cada uno de esos. Menos 1 elevado a la 0 habíamos visto que es 1 por 1, 1. Menos 1 elevado a la 1 por 1 queda menos 1 por 2, la respuesta es menos 2. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo, 1 por 3, 3. Menos 1 elevado al cubo es menos 1. Miren, el cubo es un número impar, entonces se mantiene el signo. Sería menos 1 por 4, menos 4. Menos 1 elevado a la cuarta, es decir, exponente par, se convierte en positivo. 1 por 5, 5 positivo. Y finalmente, menos 1 elevado a la 5, menos 1 por 6, menos 6. Hacemos la suma, que es lo más sencillo. La respuesta es menos 3. Miren qué sencillito es eso. Solo tienen que estar muy atentos a los signos. Vamos al último ejercicio. Expresar la siguiente suma utilizando la notación de sumatoria. Esta vez nos van a dar la suma de los números, es decir, ya la sucesión, y lo vamos a representar en una notación sumatoria. Atentos. Para ustedes fácilmente dicen, hay que sumar 2. Recuerden que estamos en sucesiones geométricas y debemos multiplicar. Vamos a analizar, ¿no? Por deducción, si yo multiplico a 1 por 2 y le quito 1, la respuesta es 1. Si multiplico al 3 por 2, me salía 6 y la respuesta sería 5. Me salté. Si multiplico al 2 por 2, 4, menos 1, 3. Si fuese el caso del 4, 2 por 4, 8, menos 1, 7. Si fuese 5, 2 por 5, 10, menos 1, 9. Y si fuese 6, 2 por 6, 12, menos 1, 11. Entonces la regla es 2n menos 1. Verifiquemos. ¿Ya? Para el primer término, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Efectivamente la respuesta es 1. Primer término, a igual a 1. A1 igual a 1. El segundo, a sub 2. 2 por 2 menos 1. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Así que el segundo término, es decir, a sub 2, vale 3. Vamos con el tercer término. A sub 3, 2 por 3 menos 1. 2 por 3, 6 menos 1. A sub 3 es 5. Podemos hacer también con el cuarto y se dan cuenta que sigue avanzando la sucesión. Es decir, para esta sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11, que ustedes la pueden sumar fácilmente, la representación sería la siguiente. Sumatoria, en la parte inferior ponemos el límite inferior 1 y en la parte de arriba el límite superior 6, porque son 6 términos, si pueden contarlos. Y la regla obviamente quedaría representada por 2 veces el valor del número restándole 1. Y esa es toda la clase, queridos estudiantes. Espero que tengan un buen fin de semana.